Su líder ha muerto, ejecutado como un criminal ordinario. Pero luego, historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, deben llevar una nueva fe a los confines de la tierra. Tomás, Bartolomeo y Matías. Se dice que se abrieron camino hacia el este. Historias inmersas en leyenda, mito y magia. Misioneros evangelizando en tierras desconocidas. La amenaza era real. Conversión a conversión, entrando en conflicto con el orden establecido, llegando a un punto culminante de confrontaciones mortales. Serán golpeados, azotados, torturados. Las historias de sus martirios los consagran en la historia e inspiran a los fieles. Los apóstoles después de Jesús. La fe en Oriente. El estado de Kerala, en el sudoeste de India. Cada año los festivales desbordan las calles de aquí. Esta ciudad se llena de pompa, música y danza. Es una celebración religiosa. El Aduputi Perunal. Para los forasteros puede verse como cualquier otro festival hindú de los que se celebran en todo el país. Pero miren detalladamente. Esos son santos cristianos adornando los cascos de los elefantes. Los fieles aquí suman un total estimado de 24 millones de cristianos viviendo en India en la actualidad. Los lugareños creen que las raíces del cristianismo son profundas aquí. Casi 2000 años, desde el año 52 después de Cristo. Nos encontramos a casi 5000 kilómetros de Jerusalén. ¿Cómo es que hizo el cristianismo para sentarse tan lejos? Según muchos cristianos en India, los seguidores más cercanos de Jesús predicaron el Evangelio aquí personalmente. Esa historia no se encuentra en la Biblia. El relato es una mezcla de textos apócrifos, leyendas locales y folclore. La historia de cómo algunos cristianos indios creen que la fe vino del este comienza en una ejecución romana en el año 33 después de Cristo. Jesús de Nazaret, sentenciado a morir por proclamar ser un rey. Tuvo una muerte muy humilde. Fue humillado, murió en la cruz. Una muerte cruel, pero que se convirtió en las bases de la salvación según la fe cristiana. Jesús fue traicionado por uno de sus seguidores más cercanos, entregado por uno de sus propios apóstoles. En la Biblia, el Evangelio de Lucas dice que Judas traicionó al Mesías por 30 monedas de plata. Casi de inmediato, se ve superado por el resultado sangriento de su propia traición. Incluso aunque muchas de las fuentes medievales no ahondan en el remordimiento potencial de Judas, debe haber sentido una carga increíble la culpa por haber traicionado no solo a Jesús, sino a toda la misión a la cual había dedicado una gran parte de su tiempo, energía y vida. Y debe haber sentido, al traicionarlo, que estaba traicionando la fe de todos los apóstoles, de todos los discípulos. En algunas historias se dice que intentó devolver las 30 monedas de plata que recibió por el precio de traicionar a su maestro. No pudo contener su desesperación y por eso se suicida.
La Biblia dice que al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Se lo ve algunas veces durante 40 días, luego asciende a los cielos. Los seguidores más cercanos de Jesús, los apóstoles, se reúnen 10 días después en el día sagrado judío de Pentecostés, 50 días luego de la crucifixión. Tras la muerte de Judas, los apóstoles eligen un reemplazo. El libro de los Hechos dice que se elige a este hombre, Matías, a partir de un grupo de más de 100 discípulos. Matías está desesperado por probarse digno porque es el nuevo apóstol elegido para ocupar el lugar del peor apóstol, el traidor. Una vez que se hace la elección, Matías se convierte en uno de los 12, totalmente igual a ellos y parte del ministerio de Jesús. ¿Pero qué habrá aceptado hacer Matías? Los apóstoles no tienen un líder ahora, ninguna misión clara. Jesús dijo que les enviaría una señal, pero no dijo cuándo. Entonces todo cambia de repente. La Biblia describe un sonido ensordecedor, una luz increíble llamada lenguas de fuego en las Escrituras. Los apóstoles reciben un don milagroso, la habilidad de hablar todos los idiomas del mundo. Los apóstoles primero salen a predicar en Jerusalén. Su audacia atrae la atención equivocada. Los altos sacerdotes del templo arrestan a los apóstoles para mantener el orden. No se quedan en prisión por mucho tiempo. La Biblia cuenta que un ángel del Señor aparece y libera a los apóstoles. Los apóstoles cambian de opinión. Van a huir de Jerusalén y llevarán la palabra de Jesús a los 4 rincones del mundo. Los apóstoles se dirigirán al este, como un grupo peculiar. Tomás, famoso por dudar de la resurrección. Él dijo, lo creeré solo cuando vea y ponga mis dedos en las heridas de su cuerpo. Por eso se lo conoce como Tomás el Incrédulo. Bartolomeo, a veces llamado Natanael, tuvo sus dudas sobre Jesús desde el comienzo. El Evangelio de Juan describe que una vez dijo que sí saldría algo bueno de Nazaret. Y luego está Matías, el apóstol nuevo. Elegido justo antes de Pentecostés, inicia su misión para proclamar la palabra de Jesús. También lo sigue Bartolomeo, quien tuvo sus reservas sobre Jesús antes, pero ahora está dejando todo atrás para predicar el Evangelio. Los apóstoles tomaron un gran riesgo al dejar Jerusalén. La leyenda dorada relata una historia contada por San Teodoro, un monje bizantino, que involucra al apóstol Bartolomeo. Según Santo Teodoro, Bartolomeo recibió una visión de Jesús que le decía que vaya, y en particular que vaya y pelee. Estás hecho para pelear. La leyenda dice que Tomás, tal vez aún perseguido por sus dudas, no se va aún de Jerusalén. El apóstol Tomás, a quien a veces se lo conoce como Tomás el Incrédulo, principalmente porque estaba interesado en obtener evidencia empírica, necesitaba pruebas casi acerca de todo. Pero es Tomás, el apóstol incrédulo, a quien los cristianos en la India dan crédito por haber fundado 7 congregaciones en ese país. ¿Cómo hace una marca tan indeleble, desde tan lejos, el apóstol con más dudas sobre su misión? Kerala, India. Todos los días, docenas de cristianos devotos se reúnen aquí para seguir las pisadas del apóstol Tomás.
No es fácil subir la colina. El sitio que supuestamente visitó el apóstol en el siglo I se encuentra a 1269 pies sobre el nivel del mar. Muchos peregrinos cargan grandes cruces colina arriba, hasta este lugar, donde creen que una vez caminó el apóstol. Muchos escalan esta colina y se sienten en paz, una tranquilidad mental, la tranquilidad de los alrededores. Orar a Santo Tomás y visitar este lugar le dará un sentido de espiritualidad, una felicidad mental, sí. Una historia de Tomás transmitida a través de canciones por generaciones dice que estas son las huellas del apóstol preservadas milagrosamente. Se cree que estas son las huellas de Santo Tomás. La gente viene a ver estas huellas. Por eso se preservan así, en su forma natural. Otro verso dice que Tomás dibujó una cruz en una roca aquí y que luego esta cruz dorada surgió en ese lugar. Esta es la cruz dorada, que según la tradición, Santo Tomás oró en esta zona, en esta roca, y de forma milagrosa dibujó la cruz en la roca, y esta se convirtió en lo que hoy conocemos como la cruz dorada. Los padres antiguos también hablaron sobre este tema y nosotros también lo creemos. Por eso miles de personas vienen a ver y venerar esta cruz. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. La gente aquí cree que el apóstol estaba destinado a traer la palabra de Jesús a India. Pero según los Hechos de Tomás, los textos apócrifos del siglo XIII, Tomás no responde a ese llamado de inmediato. Tomás es famoso por su escepticismo cuando Jesús resucitó de entre los muertos. En los días siguientes a Pentecostés, Tomás continúa en Jerusalén, incluso cuando otros ya han partido. Los otros apóstoles que se dirigieron al este comenzaron su misión para predicar el Evangelio. Los apóstoles deben haber aprendido rápidamente que hay pocas leyes en los caminos de viajeros del mundo antiguo. Viajar por el desierto o por la espesura de Asia Menor debe haber sido una tarea muy desafiante. Eran desiertos muy poco habitados en los cuales la autoridad romana no tenía mucha fuerza, por lo que la protección contra bandidos o cualquier otro tipo de amenaza debe haber sido muy difícil de encontrar. La idea de que un grupo viajando podría ser atacado era muy real. Hay peligros obvios en estos caminos. Había bandidos, animales salvajes. Algunos documentos antiguos hablan de que se encontraban esqueletos en el camino. Debe haber sido un camino muy largo y duro a pie, seguramente lo fue. Y siempre existía la posibilidad de encontrar bandidos, enfermarse, de no tener suficientes provisiones. Y si tenías muchas provisiones, eso te convertía en un mejor objetivo, en un mejor blanco. Es un mundo hostil al cual ingresaron los apóstoles. Se tiene poca información sobre el ministerio del apóstol nuevo. Luego de Pentecostés, Matías desaparece de los libros oficiales de la Biblia. Un historiador bizantino, Nicéforo, sostiene que Matías predicó en Judea y a lo largo del Mar Negro, en la Georgia actual. Según el libro de los Hechos, cuando los apóstoles recibieron sus misiones, también obtuvieron poderes sobrenaturales. La tradición de los apóstoles dice que todos ellos convencieron a los conversos a través de milagros, sanaciones, duelos de magia y exorcizando demonios.
no existían cuidados médicos para las enfermedades mentales, tener a alguien que podía realizar exorcismos, que puede calmar esos problemas mentales y comportamientos psicológicos, es increíblemente efectivo. Expulsar demonios se convierte en un testimonio del poder de los apóstoles, por lo que los exorcismos son un componente esencial en los primeros convertidos. De vuelta en Jerusalén, los Hechos de Tomás dicen que Jesús se le apareció en un sueño. En el sueño, Jesús deja claro su propósito para Tomás. En este sueño, Jesús se le aparece a Tomás y le dice, te envío a India. Jesús le dice que vaya en una misión apostólica a India, pero él no quiere ir. Tenían muy poco conocimiento sobre India en esa época. Y tal vez había prejuicios por ignorancia sobre India que iban a un país de bárbaros. Y aún así, Tomás duda. Y Tomás inmediatamente responde, Señor, envíame a cualquier lugar. Envíame a cualquier lugar, salvo a India. Él no quería ir. Le pidió ir a cualquier otro país, excepto ir ahí. No quería ir a la India. Puede no ser bienvenido. Está yendo a decirles en especial a la comunidad judía que ha habido un gran desarrollo en el judaísmo y será aceptado o no. Jesús tiene un plan especial para Tomás. Una misión diferente. Jesús insiste, no debes ir e irás como arquitecto. El rey está buscando a alguien que pueda construir edificios en el estilo romano. Tomás está un poco molesto. No está muy feliz por ir a India. Y por supuesto, Jesús necesita convencerlo y le dice, mira, si tú vas y construyes una mansión, te prometo la palma del martirio. Eventualmente, Tomás, luego de ser persuadido, decide seguir el plan. Bartolomeo también fue llamado para dirigirse a India, según el historiador del siglo IV Eusebio. Cuando Bartolomeo llega al subcontinente indio, lleva con él el Evangelio de Mateo. Relata la historia de Jesús y ordena a su rebaño ir y ganar discípulos en todas las naciones. Bartolomeo sigue avanzando. La costa de Malabar de India. Este es el lugar donde llegó por primera vez el apóstol Tomás en el año 52 después de Cristo. Las estatuas aquí conmemoran el atributo más famoso del apóstol, su naturaleza incrédula. En los Hechos de Tomás, el apóstol es un misionero reacio. Solo luego de que Jesús se le presentara en persona, aceptó su misión y se dirigió a India como arquitecto. Un cliente poderoso, el rey Gundaforus, le pidió al supuesto arquitecto que le construyera un nuevo palacio en el estilo romano. En India, en
la iconografía tradicional, Tomás es ilustrado con los instrumentos de un masón, de un arquitecto, por lo que probablemente era hábil en la arquitectura y en la construcción. El rey Gundaforus está deseoso de recibir a quien cree que es el nuevo arquitecto y le pide a Tomás que dibuje unos planos. Dibuja un plano para un palacio, tal vez un modelo. El rey está muy impresionado con el palacio que el apóstol propone construir. Sin embargo, el rey comete un error. Luego de juntar todo ese dinero y darle la aprobación a Tomás, se va de la provincia por 2 años. Tomás no tiene planes de construir nada. Al menos no en este mundo. Pero sí tiene planes para el dinero del rey. Tomás hace algo extraño. Toma el dinero y lo reparte entre los pobres. Y luego de un tiempo, el rey quería saber cómo va la construcción, si había construido el palacio que le había encomendado. Y Tomás le dijo que sí, pero cuando el rey fue a ver el palacio no había nada. El rey regresa de su viaje de 2 años y no hay ningún palacio. Pregunta, ¿dónde está el palacio? ¿Y dónde está el dinero? Y Tomás responde que le dio el dinero a los pobres. El rey dice, eso no me construye un palacio. Y Tomás dice, te construí un mejor palacio, pero está en el cielo. La misión de Tomás en India apenas ha comenzado. Y ya enfrenta la ira del rey. El rey regresa y se encuentra sin palacio, sin dinero y con muchos cristianos. No le gusta ninguno de esos resultados, por lo que lo pone a Tomás en prisión y quiere ejecutarlo. Decide que hará que despellejen y quemen vivo a Tomás. La respuesta de Tomás al rey fue que sí le construyó un palacio, pero en el cielo. El rey estaba furioso porque tomó su dinero y el rey sintió que lo engañó. Entonces lo puso en prisión. La historia dice que justo en ese momento, el destino interviene. Luego sucede que el hermano del rey, Gad, muere de una enfermedad repentina. El hermano del rey muere. Y luego vuelve a la vida varios días después. De inmediato el rey quiere saber qué ha ocurrido. El hermano del rey le cuenta una visión impresionante del más allá. Fue al cielo y un ángel le mostró los hermosos palacios. Y el ángel le explica que ese es el palacio construido por Tomás por las limosnas que le dio a los pobres y sus oraciones. No puedes llevarte tu riqueza terrenal contigo. Sabe que el rey está tan furioso que está listo para matar a Tomás por tomar el dinero. Y le dice, no, hermano. Gad, luego de ver el palacio de su hermano en el cielo, le dice, debes perdonar al apóstol, ha cumplido con lo prometido, construyó un palacio, pero no terrenal, sino celestial. Tomás le advierte al rey que solo puede recibir su recompensa en el cielo
si se convierte al cristianismo. Y Tomás le dice que en la casa de su padre hay muchas mansiones y se compran con oraciones y distribuyendo la riqueza entre los pobres. Y luego el rey finalmente se da cuenta que el único palacio que tendrá es el que está en el cielo, por lo que se convierte y perdona a Tomás. Conmovido por el poder de la visión y las palabras del apóstol, el rey libera a Tomás. El rey Gundaforus y su hermano Gad se convierten. El bautismo en esa era no debe haber sido algo particularmente muy bello. Sería remojar y limpiar a alguien en un río como un acto simbólico de un nuevo comienzo. Tomás bautiza a ambos hermanos. Este evento, como se describe en los Hechos de Tomás, es un momento fundamental en el establecimiento de una nueva religión en el noroeste de la India, hoy Pakistán. Palayor, India. Algunos dicen que esta casa de oración del siglo XVII se erige sobre 2000 años de historia. Creen que este es el lugar donde Santo Tomás fundó la primera iglesia en la India. Algunos cristianos indios sostienen que descienden de antiguos miembros de la clase Brahmin, el escalón más alto en el sistema de castas indio. Tomás seguramente también encontró judíos allí. Las ruinas de una sinagoga se encuentran a solo 200 metros de allí. También cerca de allí, hay un lugar donde la tradición oral dice que Tomás realizó milagros, elevando el agua en el aire, donde se mantuvo suspendida en el tiempo y brillaba como el diamante. Los testigos se convirtieron y bautizaron en ese momento. La historia no deja descansar a Tomás luego de la conversión del rey y su hermano. Lleva su misión aún más lejos. Se dirige al este hacia la costa india, a la bahía de Bengala. Mientras tanto, según la leyenda dorada, luego de una misión en las afueras de Judea, el nuevo apóstol ha encontrado problemas. Matías, que reemplazó al traicionero Judas, se enfrenta con resistencia violenta. Matías continúa con su ministerio en Tierra Santa y eventualmente en Jerusalén es llevado ante Sanedrín con suficiente evidencia brindada por testigos falsos que justificaría que lo dilapiden. Matías es traicionado por 2 testigos en Judea y comienzan a dilapidarlo. En el medio de la ejecución lo matan decapitándolo en la forma más humana de morir, decapitación. La leyenda dorada dice que lo decapitan con un hacha, pero otras fuentes dicen que con una espada. Y como muchos de los apóstoles, el relato de su muerte varía mucho dependiendo de las fuentes.
Luego de proclamar el Evangelio de Mateo en India, el apóstol Bartolomeo comienza a dirigirse al oeste, hacia Jerusalén. Los textos apócrifos de Felipe dicen que viaja con ese apóstol hacia la ciudad griega de Hierápolis, Turquía moderna. Allí, Felipe convierte a la esposa de un funcionario romano, lo que enfurece a su esposo. Felipe y Bartolomeo son arrestados y sentenciados a muerte. Algunas fuentes dicen que los colgaron de un árbol, otros de ganchos y otros de una cruz. La mayoría insiste que a Felipe lo cuelgan boca abajo. Incluso mientras están colgados, Felipe predica desde la cruz. Atrae a una multitud que se siente conmovida por las palabras del moribundo. Demandan que bajen a los apóstoles. Bartolomeo es salvado. Pero Felipe rechaza la misericordia de la multitud. Para los apóstoles, el martirio es una victoria. Insisten que lo dejen morir en la cruz. Bartolomeo vive otro día para predicar. Y aunque no lo crean, las leyendas le deparan un peor destino a él. Bartolomeo continúa dirigiéndose al este, hacia Armenia. La tradición dice que por casualidad se reúne con otro apóstol, Judas, quien ha estado evangelizando por la Turquía y Armenia actual. La leyenda dorada dice que el dúo tuvo mucho éxito aquí. Hoy día, se les da crédito por haber fundado la Iglesia Apostólica Armenia y se los llama los primeros iluminadores de Armenia. Pero una última conversión le costará la vida al apóstol. Bartolomeo convierte a un rey armenio. El furioso hermano del rey lo hace arrestar. Los relatos sobre el martirio de Bartolomeo varían mucho. No está en la Biblia, pero se ha transmitido a través del folclore, leyendas e historia del arte. Los relatos son brutales, horrendos y aterradores. Una de las imágenes más famosas asociadas con Bartolomeo es su ejecución al ser despellejado vivo. Y muchos artistas, Miguel Ángel, entre ellos, representan esta escena donde el santo es despellejado vivo. Y la mayoría de las imágenes se enfocan en su respuesta estoica al pelar su piel de sus huesos. La imagen debe ser una imagen de horror. Pero el santo se mantiene estoico. El santo no demuestra dolor. No hay respuesta. No hay agonía mientras lo despellejan, porque soportar esa tortura es un punto principal en su santidad. Algunas historias dicen que fue crucificado y decapitado. Santiago de Varese y la leyenda dorada sugieren que podría haber sido las tres cosas. Los pueden haber despellejado, luego crucificado y finalmente decapitado. En India, la leyenda dorada dice que la misión de Tomás gana fuerzas y atrae conversos. Los historiadores ahora creen que muchos de los primeros conversos de los apóstoles eran mujeres que financiaron sus ministerios y recibieron congregaciones en sus hogares.
Tomás continúa con su ministerio en el resto de India, va a otras partes de India y continúa con sus conversiones. Y luego al final de su tiempo allí, va al norte de India y convierte a la esposa de un rey. Y al convertirla, la convence de que debe mantenerse casta, que debe adoptar una actitud virginal. Tomás parece estar alejando a todas las mujeres y a todas las esposas de sus esposos, diciéndoles que no tengan sexo con sus esposos. La leyenda dice que Tomás convierte a la esposa del rey Misdeus y le dice que se abstenga del sexo con el rey, hasta que él también se convierta. Esto no le agrada al rey, quien quiere saber por qué su esposa ya no comparte su lecho. Entonces el rey llama a Tomás y le dice: por favor, devuelve a sus esposas. Y Tomás se rehúsa, por lo que es puesto en prisión. Tomás es puesto en prisión por orden del rey. El rey reacciona poniéndolo en prisión y torturándolo. Pero luego le perdona la vida, aparentemente por intervención divina. Milagrosamente, agua brota del suelo y apaga el fuego. Dios envía agua que brota del suelo. Tomás se burla de que el rey adora a demonios y a esos ídolos. Creo que Santo Tomás era un hombre valiente, era caracterizado como un valiente, un apóstol valiente de Jesucristo en las páginas del Evangelio. No sabemos qué religión predicaba el rey Misdeus en esa época. Aparentemente adoraba ídolos. Tomás estaba en contra de la adoración de los ídolos. El rey estaba horrorizado, le dice: ¿me estás hablando como mi igual? Y decide arrojarlo a una caldera. El rey está furioso. Condena a Tomás a una muerte dolorosa. Pero la leyenda no permitirá que el apóstol Tomás muera tan fácilmente. Luego lo arrojan a una caldera, pero esta se extingue de inmediato. Dios vuelve a salvar a Tomás del fuego de la caldera. La leyenda dorada nos dice que el rey está decidido y quiere arrojar a Tomás en una caldera. Pero eso no funciona y emerge de la caldera completamente ileso. El rey Misdeus no se rendirá. Quiere ver muerto al apóstol. Y no se detendrá hasta que Tomás ya no sea una amenaza para el orden establecido. El rey ha tenido suficiente de Tomás y decide asesinarlo, pero no quiere hacerlo en la ciudad donde los seguidores de Tomás se enfurecerán. Entonces el rey decide terminar con la vida de Tomás. Hace que unos soldados lo lleven a una colina y lo apuñalen a muerte con lanzas. Pero en la tradición cristiana india, Tomás logra sobrevivir a ser apuñalado y se arrastra a una cueva. La leyenda local dice que Tomás no muere de inmediato, sino que se arrastra a una cueva cercana. Tomás logra arrastrarse a una cueva y va con Dios. La leyenda termina aquí. La cueva donde Tomás supuestamente murió es aún un lugar de peregrinaje para los cristianos indios en la actualidad.
Pero ¿qué pasó con el rey que lo asesinó? La leyenda dorada le da una segunda oportunidad. El rey Misdeus se encuentra pronto en necesidad de un milagro. Su hijo está enfermo y nadie puede curarlo. El rey que asesinó a Tomás tiene un hijo que enferma gravemente luego de la muerte de Tomás. El rey eventualmente comienza a ver la sabiduría de la nueva fe de su reina cuando su hijo enferma. Dispuesto a intentarlo todo, el rey visita la tumba del apóstol. Según los hechos de Tomás, incluso luego de la muerte de Tomás, la reina continúa siendo una fiel conversa e incluso ayuda a establecer la primera iglesia. Y eventualmente, el rey que lo manda a matar se convierte. Desesperado, decide ir a la tumba de Tomás y tomar un hueso. Comprende cómo funcionan las reliquias. Sabe que un hueso de un apóstol debe tener mucho poder sanador. Pero cuando va a la tumba, esta está vacía y no hay huesos allí. Su cuerpo ha desaparecido milagrosamente. Entonces el rey toma tierra de la tumba y la deposita sobre su hijo. Prueba ser igual de eficaz al curar a su hijo y, por lo tanto, finalmente el rey se convierte y cree en la fe de Tomás. El rey se convierte al cristianismo y es perdonado. La leyenda dice que incluso es bienvenido en una de las 7 iglesias fundadas por Tomás. Iglesias que aún existen en la actualidad. Cuando el sol se pone en Aduputi Perunal, los fieles se reúnen para orar y agradecer. Este festival de 2 días de alabanza, desfiles y música celebra un santo distinto, San Jorge. Pero muchos de los 24 millones de cristianos en la India trazan su origen a Tomás. El apóstol, tan famoso por dudar, ha dejado una marca indeleble. La semilla que creen que Tomás plantó aquí da fruto en tradiciones que son distintivamente cristianas y exclusivamente indias. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron al Oriente continúan siendo una mezcla de historias, versículos bíblicos, leyenda y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del viaje del cristianismo, de los seguidores más cercanos a Jesús, hasta una fe mundial de más de 2.000 millones. La fe en Oriente. Los apóstoles después de Jesús.